En este video te voy a enseñar a sombrear con grafito para que puedas lograr tridimensionalidad y volumen en tu dibujo de una manera fácil. Si no me conoces, mi nombre es Ingrid Guatros y este canal es para creativos que quieren aprender más acerca de dibujo y pintura. Muchas veces logramos un buen manejo del trazo, de las proporciones, del contorno, pero ahora lo que nos hace falta es que nuestro dibujo se deje de ver plano y se empiece a ver con volumen, con tridimensionalidad. Para lograr la tridimensionalidad de nuestro trabajo, tenemos que entender cómo está iluminado y empezar a describir las sombras que tiene en él. A veces no sabemos exactamente cómo hacer esto, así que te voy a dar 6 consejos para que logres un buen sombreado utilizando lápiz de grafito. Además, si te quedas hasta el final, te voy a contar sobre un error que es muy común y que hace que tus dibujos se vean poco profesionales. Por cierto, en este tutorial no voy a utilizar más que un lápiz HB que no es demasiado suave ni demasiado duro. Esto lo hago para que veas que estos consejos te van a servir aun si solamente tienes un mismo lápiz. El primer tip que te voy a dar es mantén la punta de tu lápiz muy afilada. Para esto puedes utilizar un cúter primero para exponer más cantidad de grafito en tu lápiz y después utilizar una lija para afilar aún más esta parte. Vamos a tomar el lápiz de costado. Yo sé que estamos acostumbrados a tomarlo como si estuviéramos escribiendo algo, pero para esta ocasión te pido que tomes el lápiz de la manera en la que te estoy enseñando en pantalla para que puedas hacer un sombreado mucho más controlado. Si utilizamos la punta para dibujar, lo que va a pasar es que vamos a dejar líneas demasiado marcadas, vamos a hacer algo que sea difícil de difuminar y seguramente vas a tener una especie de profundidad en tu papel que después te va a estorbar cuando quieras hacer más cosas. El segundo tip que te doy es ubica primero la fuente de luz, porque así vas a saber cómo se va a comportar cuando golpee los objetos que tú estás dibujando. Vas a saber cómo está iluminado, vas a entender dónde están las luces máximas, las sombras máximas. En este momento yo estoy jugando un poco con la lámpara para que veas cómo cambia la iluminación según la posición que tome esta luz. En este caso yo he decidido que la fuente de luz va a venir del lado derecho superior y así ya sabemos que pega de costado y se va a ir perdiendo, haciéndose un degradado hacia la zona de sombras. El tercer tip que te doy es encuentra la línea terminator o línea de sombra. Esta es una línea que se encuentra justo entre el mundo de las luces y el mundo de las sombras. Inmediatamente después de esta vienen las sombras más oscuras de nuestra figura. Esta línea la vas a encontrar más marcada si tienes luces duras en tu imagen o la vas a encontrar un poco más suave y perdida si la luz es más bien difusa. En el caso de mi dibujo es fácil ubicarlas porque estoy trabajando con una luz un poco dura. Recuerda también que en las sombras no tenemos tanta información como en las luces, así que va a ser una zona que va a tener menos detalle y menos variaciones de valor. El cuarto tip que te doy es cuida la presión con la que trabajas. Tendemos a presionar más fuerte en las partes que vemos más oscuras. Esto es algo instintivo, es algo que tenemos que aprender a controlar porque lo que estás haciendo es maltratar tu papel. Piensa que en lugar de presionar para lograr una mayor oscuridad, lo que tienes que hacer es aplicar capas delgadas de grafito y entre más capas apliques, mayor oscuridad vas a tener. Puedes observar cómo en mi dibujo yo estoy haciendo más capas en las zonas que considero que tienen más oscuridad y así la estoy logrando, no estoy presionando más mi lápiz. Por cierto, si quieres encontrar más videos sobre pintura y dibujo como este, puedes suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita, así serás el primero en enterarte cuando suba un nuevo video. El quinto tip que te doy es cuida la dirección de tu trazo. Lo mejor es que mantengas las líneas ordenadas y muy cerca unas de las otras. No necesariamente tienen que ir todas al mismo sentido, pero digo ordenadas porque la dirección que tú le estás dando también te está ayudando a describir la forma y el volumen del elemento que estás dibujando. Por ejemplo, en el caso de mi dibujo que estoy dibujando un pequeño barco, voy cambiando un poco la dirección de mi línea para ir ajustándose al volumen que yo estoy describiendo. El sexto tip que te doy es acerca del difuminado. Cuando estamos empezando, sobre todo si aún no tenemos mucho control de nuestra presión o de la dirección del trazo, queremos ayudarnos difuminando y suavizando las líneas con algo más.
Lo más inmediato y otra vez instintivo es usar nuestro dedo y puedes sentir que te funciona, pero debemos tener cuidado porque recuerda que nuestros dedos tienen grasa y esta grasa queda impregnada en el papel y provoca que nuestro sombreado no esté muy parejo o se pueda manchar. En lugar de tu dedo te recomiendo utilizar otras herramientas que te permitan tener un trazo más difuminado y suave. Puede ser, por ejemplo, el esfumino. El esfumino es un tubo de papel enrollado que te permite recorrer un poco el grafito en tu dibujo. Otra herramienta que puedes utilizar es el hisopo o Q-tip. Este te va a dar un resultado un poco más suave que el anterior y también es muy válido utilizarlo. También puedes cubrir tu dedo con una servilleta o con un papel de baño y esto te va a permitir tener un acabado más suave en zonas un poco más amplias. O incluso otra de las herramientas que seguramente tienes a la mano es un pincel muy suave. Si utilizas este pincel suave seguramente te va a gustar el resultado. Puedes hacer pruebas en un papel primero para ver qué acabados te están dando cada una de estas herramientas y decidir cuáles vas a utilizar en tu dibujo para dar diferentes efectos. El séptimo tip que te doy es fíjate en el tipo de contorno. Tenemos contornos suaves y contornos duros. Por ejemplo, cuando tenemos una sombra muy dura, como la que está en mi referencia, vamos a tener un contorno que se va a ver un poco más cortado. En cambio, si tenemos una luz un poco más lejana, vamos a darnos cuenta de que el objeto y su contorno se ve un poco más suave. Este contorno suave también lo podemos encontrar en objetos que tienen una forma que da la vuelta, que tienen un volumen un poco redondeado. Fíjate cómo yo estoy dando el efecto de estos contornos utilizando los diferentes materiales que te describí para difuminar. Cada uno me va a dar un acabado muy distinto. Por ejemplo, el esfumino me da un contorno más duro que el pincel. Ahora te diré un error en especial que solemos cometer cuando estamos empezando a dibujar y que hace que nuestro dibujo no se vea más profesional. Y es que la mayoría de las veces el objeto que estás dibujando no solamente está iluminado por una sola fuente de luz. A veces tenemos una segunda o tercera fuente de luz o tenemos una fuente de luz principal que golpea una superficie reflejante y que hace que esa luz regrese de nuevo a tu objeto del lado contrario. Esto hace que tu zona de sombra no sea 100% oscura, sino que está recibiendo un poco de luz, aunque nunca va a ser tan iluminada como la luz principal. Puedes ver, por ejemplo, que en mi dibujo del barco yo tengo una sola fuente de luz principal, pero ve cómo cambia cuando yo acerco a él una superficie reflejante color blanca. Ve cómo está rebotando la luz y me ilumina un poco más esa zona de sombra. En cambio, si yo acerco una superficie que no es tan reflejante como es el caso de este cuaderno negro, ve cómo lo que hace más bien es oscurecerme un poco más esa zona. Ahora volviendo un poco a la esfera que me viste dibujando, quiero que veas cómo yo tengo una luz en la parte superior derecha y cómo esta luz sí golpea primero mi objeto, pero después baja, rebota en el piso y regresa de nuevo a mi esfera. Rebota y regresa de nuevo a mi esfera. Entonces, en ese espacio de sombra voy a tener yo otra luz, nunca tan iluminada como la luz máxima de nuestra esfera, pero sí vamos a tener ahí un valor más alto. Normalmente cuando empezamos olvidamos un poco que este efecto existe y ponemos todo como si estuviera en sombras, olvidándonos que hay partes que tienen reflejos. Ahora ya tienes más información sobre cómo lograr volumen y tridimensionalidad en tu dibujo utilizando sombras. Ahora lo único que hace falta es que tú pongas en práctica estos consejos dibujando todo lo que esté a tu alrededor. Es la única manera en la que tú vas a ver tu habilidad desarrollarse más rápido. Si este video te gustó, no olvides decírmelo en los comentarios y suscribirte al canal. Además me puedes seguir en mis redes sociales en donde publico cosas del detrás de cámaras de mis obras y cuándo son mis siguientes cursos. Nos vemos en un siguiente video.